Hola a todos, soy José María Galindo y bienvenidos a esta ponencia titulada El debate televisivo de la información al espectáculo. Esta pequeña exposición la vamos a dividir fundamentalmente en 5 puntos, ¿vale? En 5 grandes pasos. En el primero de ellos vamos a intentar ver qué es un debate. Un debate, según la definición canónica del diccionario, pues nos dice que un debate es una controversia. Si seguimos investigando un poquito, llegaremos a la definición de controversia, que nos dice discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. Y si terminamos por consultar la definición del verbo debatir, la definición es discutir un tema con opiniones diferentes. La última búsqueda podría ser la del verbo discutir, que nos permite saber que ese verbo indica contender y alegar razones contra el parecer de alguien. Bien, esta pequeña ristra introductoria de definiciones lo que hace es acotar semánticamente con el término debate en el que nos vamos a mover. En principio parecería que el sustantivo es el que va a centrar el sentido del formato, en este caso el debate televisivo. Y sin embargo nos daremos cuenta de que lo que realmente marca el sentido de la expresión es el adjetivo. Igual es un poco trasnochado traer otra vez a McLuhan aquí y hablar de que el medio es el mensaje, pero en realidad tenía razón en este sentido. Un debate, ya sea radiofónico, ya sea televisivo, tendrá una determinada existencia, unas determinadas circunstancias en función de precisamente si el medio que acoge ese intercambio dialéctico es la radio o es la televisión. Por lo tanto, lo que podremos decir como primera conclusión es que en ningún caso el debate será igual si es radio o si es televisión. El medio es el que marca las condiciones de existencia del tipo de debate, si es que al final podemos acabar llamando debate a unos y a otros, ¿vale? Ese sería el primer gran paso. El segundo paso es comparar, lógicamente, el debate radiofónico con el debate televisivo, que parecería que viene hermanado de este primero que mencionábamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues indagando brevemente en algunas de sus principales características expresivas. Siguiendo a un clásico como Balsebre, podremos decir que la radio es un sistema semiótico compuesto o que se apoya fundamentalmente en 3 elementos: el lenguaje radiofónico, la tecnología existente y el oyente. Acotando un poco más la atención, en el concepto de lenguaje radiofónico veremos que se apoya sobre 3 sistemas expresivos: la música, la palabra y los efectos sonoros, y la ausencia de cualquier sistema expresivo, que es el silencio. Bien. La televisión, por su parte, recurriendo en este caso a otro clásico como González Requena, nos daremos cuenta de que de lo que se trata en este caso es de funcionar como un dispositivo que atrae constantemente la mirada del espectador. La televisión se constituiría en ese sentido como un objeto de deseo. La imagen televisiva sería un objeto que atrae, seduce la mirada del potencial espectador. ¿Bien? Esos dos comentarios que ubican muy someramente las principales características de un lenguaje y de otro, en realidad definen el tipo de debate que nos vamos a encontrar, ya sea en radio o ya sea en televisión. ¿Por qué? Porque mientras que la radio se apoya en una única forma expresiva, en un único atractor expresivo, en este caso el sonido, la televisión no. La televisión se apoya en la presencia de la imagen. Así que vayamos por partes. La radio, al sostenerse exclusivamente sobre la presencia o ausencia del sonido, necesita que ese sonido sea lo más claro posible. Es decir, si se introduce la noción comunicativa de ruido, que ya contemplaban tanto Shannon o Jacobson desde puntos de vista muy divergentes, insisto, si se introduce esa noción de ruido, veremos que la comunicación en el proceso radiofónico se cortocircuita. En palabras más coloquiales, si en un debate radiofónico no existe claridad expresiva, básicamente no se respetan los turnos de palabra, no hay una comunicación fluida que permita escucharse adecuadamente las opiniones de cada uno de los interlocutores, no habrá comunicación como tal y, por lo tanto, se persigue que esa cortesía que existe en un debate radiofónico no dependa solo de del civismo o de la
o de los buenos modos de los contertulios, sino de la necesidad de que existan esas condiciones del debate para que se pueda producir este mismo, ¿vale? Es decir, si hay ruido, no puede haber debate. Por lo tanto, el sonido hace depender directamente al debate radiofónico de la existencia de unas normas básicas de conversación. Y ese mimo por la palabra conlleva a un mimo por el contenido de la palabra. Es decir, el núcleo del debate radiofónico es precisamente lo que se dice. Por supuesto, lo que se dice viene imbricado sin ningún tipo de duda con cómo se dice. Pero ese que se dice y cómo se dice no puede estar en ningún caso interrumpido por ruidos que interfieran en la adecuada recepción de ese mensaje. Por lo tanto, el contenido de esas palabras es lo que cobra especial importancia en el medio radiofónico. ¿Qué nos pasa con el debate televisivo? Que tenemos la imagen. En este caso, todo lo que no es imagen es un añadido, un accesorio, un complemento que refuerza, ancla o contrasta con el núcleo expresivo del discurso televisivo, que en este caso es, como decimos, la imagen. ¿Qué hace la imagen? La imagen interpela a la mirada del espectador. Es decir, va a servir de atracción, va a servir de objeto de deseo, va a servir de objeto de seducción, ¿vale? ¿Esto que incorpora? Unas características semióticas completamente distintas a las producidas en el debate radiofónico. En el debate televisivo, lo que se dice, en tanto en cuanto está vinculado a través de lo verbal y por lo tanto de lo sonoro, de lo oral, perdón, y por lo tanto de lo sonoro, va a quedar siempre subordinado a la imagen que representa ese qué y cómo se dice, ¿de acuerdo? Por lo tanto, llegamos a ese tercer paso, después de ubicar un poco conceptualmente el debate y como concepto, como término, y el segundo paso en el que distinguimos discursos radiofónico y televisivo para ver cómo el debate como formato encaja en ellos, llegamos al tercer paso, que es para hablar de lo que he venido a llamar el excedente semiótico del debate televisivo. ¿Cuál es ese excedente semiótico con respecto a lo radiofónico? La imagen. Bien, ese excedente semiótico lo que es un exceso de expresión con respecto a lo que se daba en el medio radio, y lo que hace es que desvíe la importancia del debate del contenido de lo dicho a la representación de eso dicho. En otras palabras, pasamos de la atención a lo sonoro, que era el vehículo de la palabra y por lo tanto del contenido del debate, pasamos a lo visual. Y lo visual no es parte del debate, es lo que encuadra y enmarca plásticamente las condiciones del debate. Ese desvío es lo que, según González Requena, convierte a la televisión no en un medio de comunicación, sino en un medio de espectáculo, en un espectáculo, en un objeto que funciona como espectáculo para la mirada del espectador, que en este caso deja de ser una persona o un ciudadano que atiende a una confrontación dialéctica para ser el asistente a un espectáculo visual, ¿de acuerdo? Ese excedente semiótico de la televisión con respecto a la radio es el que va a marcar la diferencia entre atender a lo dicho y atender a la representación de lo dicho, no necesariamente atender a eso mismo dicho. Este juego de palabras nos lleva, sin solución de continuidad, al cuarto paso, al gran cuarto paso de esta breve exposición, que es la de entender ya ese excedente semiótico que constituye la imagen en un tope para la información, un obstáculo para la información. ¿Por qué? Porque desvía, como ya venimos diciendo, la atención de lo dicho hacia la representación de cómo eso está dicho. ¿De acuerdo? Tenemos de esa manera una escenificación visual de un intercambio. ¿Atendemos al intercambio? No necesariamente. Atendemos mucho antes a las condiciones de representación de ese intercambio dialéctico. Ese intercambio dialéctico que, por supuesto, conserva con mucha menos intensidad esas normas de diálogo que hablábamos al respecto del debate radiofónico y que, por lo tanto, se convierte en algo distinto a lo informativo.
Mientras que en el debate radiofónico primaba el contenido de lo dicho y, por lo tanto, la expresión de determinadas informaciones u opiniones, en el debate televisivo lo que va a primar es la representación de esa contienda, no el núcleo discursivo de la contienda en sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos encontramos con un escenario absolutamente distinto. Un escenario en el que veremos en ejemplos perfectamente reconocibles un plató de televisión en el que los debatientes se sitúan unos enfrente a otros, marcando ya los términos de la competición. No por casualidad, uno de los espectáculos más exitosos del discurso televisivo es la retransmisión de deportes, de partidos y de espectáculos deportivos. El debate televisivo adquiere un poco esa naturaleza de confrontación dialéctica entre unos y otros, no caben otros matices, no caben disidencias o terceras, cuartas, quintas o sextas vías, solo cabe el sí o el no, el blanco o el negro, el uno o el cero, en una configuración binaria en la que el periodista que suele desempeñar las veces de moderador es más un árbitro, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, la interrupción constante, la escenificación retórica, el uso de gadgets está a la orden del día. Entonces, toda esa escenificación visual lo que hace, lógicamente, es restarle importancia al contenido de lo dicho, que en el debate radiofónico constituía el absoluto núcleo del debate, del formato en sí. ¿Qué hace concluir esto? Dos cosas, fundamentalmente, y aquí llegamos ya a nuestro quinto paso de conclusión. La primera conclusión, valga la redundancia, es que el debate televisivo no es tal, es un espectáculo como en el que lo informativo se utiliza como sustancia de ese mismo espectáculo, pero no es el objeto en sí del formato como tal. Y una conclusión quizá de más largo alcance, que habría que discutir y desarrollar mucho más, es que el medio televisivo, en tanto en cuanto medio visual, y en tanto en cuanto por ser medio visual espectáculo, tiene muy limitadas las posibilidades de constituir un medio de información en el sentido periodístico de la palabra. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí mi presentación. Esperaré con gusto las preguntas y las responderé con el mismo placer. Ha sido muy agradable estar por aquí. Muchísimas gracias por atenderme y un saludo.